Es un gozo y una felicidad de nuevo estar con ustedes a través de nuestro canal Tecnologías Divinas y este es su espacio Cápsulas del Reino. También queremos saludar a toda la audiencia que sintoniza nuestro programa radial Plenitud es Hoy. Desde acá de la distancia, un abrazo deseándole paz y salud a todos y cada uno de nuestras audiencias. Bien, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Bien, vamos a darle continuidad. En esta ocasión vamos a cubrir la segunda cápsula del tema Rudimentos en la Biblia. Ya cubrimos la primera cápsula y recuerdo de que son cápsulas con un contenido de 20 minutos o un tanto más, y lo que hacemos es recoger extractos de estos temas. No pretendemos bajo ninguna circunstancia cubrir todo el tema en cápsulas de 20 minutos, serían series muy largas, sería muy cansón el asunto. Entonces lo que hacemos es que tomamos por extracto, eso sí, lo estructural, lo importante de cada uno de estos temas, y se lo hacemos llegar a usted con el amor eterno, inalterable, incondicional, que el eterno es en nosotros, y a la medida pues que Él ha evolucionado y está evolucionando en su naturaleza divina y en su carácter. Ok, vamos a la segunda cápsula y para ello yo le voy a invitar que vaya al pasaje de Segunda de Pedro, que es el que estamos utilizando como fundamento, como base de este estudio. Hemos visto que la palabra elemento que utiliza Pedro allí no se está refiriendo bajo ninguna circunstancia a los elementos del universo como el fuego, tierra, aire y mar, según una teoría filosófica que la Iglesia cristiana evangélica ha adoptado por más de 200 años. Y una segunda que ha dicho de estos pasajes, de este término que ahí se está hablando, es de las capas tectónicas de la tierra, las cuales serán fundidas, derretidas, debo decir, totalmente falso. Y ya estamos viendo, estamos permitiéndole a las escrituras que se interpreten por sí mismas y no tenemos que hacer ningún esfuerzo nosotros para poder extraer la verdad y poder obtener o arribar al sentido correcto en cuanto a lo que las escrituras quisieron decir. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos, ahí está el término, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, nuevamente el término elemento, y los elementos siendo quemados se fundirán? Verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Muy bien. Vamos a avanzar o a continuar con este proceso de análisis de todos los pasajes donde aparece la palabra stoikeion. Ya analizamos el capítulo 4 de Gálatas. Ahora yo le voy a invitar, por favor, que vaya a la carta a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Vamos a analizar allí otra aparición del término stoikeion y ver a qué se estaba refiriendo. Colosenses capítulo 2, versos 7 y 8 dice: Arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 9. Vamos a leer el 9, que es interesante también y se conecta con la lectura de los dos anteriores. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ok, observe que Pablo está poniendo de forma taxativa, no solo en perspectiva, sino en contradicción, lo que es llevar una vida o haber tenido una vida confirmada, arraigada en la fe consumada, la cual Cristo, para el tiempo que se está escribiendo la carta, estaba consumando, dándole cumplimiento a todas y cada una de las eventualidades proféticas, de los tipos, sombras, profecías, todo lo que se había dicho de él. Cristo le dio cumplimiento en su vida terrena, en su ministerio terrenal, y luego cuando asciende al trono y hereda el reino y comienza su reinado, continuó y concluyó dándole cumplimiento a todo lo que proféticamente, tanto en la ley como en los profetas y los salmos, se había escrito de él. Entonces está poniendo en perspectiva lo que es el mundo de los rudimentos huecos, arcaicos, ineficientes, desprovistos de vida, desprovistos de propósito. Los está poniendo en contradicción, en antítesis con lo que era estar en Cristo durante el primer siglo. Y es impresionante darse cuenta que en pleno siglo XXI, lo que se conoce hoy como iglesia, aún no ha entendido la posición que estuvo la iglesia, según lo que acá en Colosenses se está describiendo, por el hecho de estar en Cristo. La preposición en implicaba de que de alguna manera estaban inmersos, estaban sumergidos en la realidad de lo que Cristo fue, para juntamente con Él heredar, juntamente con Él ser fortalecidos. Por eso es que entonces Pablo está diciéndole, y no según las tradiciones de los hombres, conforme a los estoikeion o estoikeiones del mundo, y no según Cristo. De manera, amado rey, amada reina que me escuchas y visitas nuestro canal por primera vez, y estás escuchando el programa radial Plenitud es Hoy, permíteme decirte que la única responsable de que pase tu vida, pasen los años de tu vida, qué sé yo, llegues a 70, 80, a 100 años de vida, y todo ese tiempo, toda esa vida, la perdiste abrazando rudimentos, abrazando, digamos, prácticas, argumentos, recursos totalmente desprovistos de vida, de propósito, totalmente obsoletos, arcaicos, ineficientes, débiles, y abandonaste una vida que desde el momento, pues, que naciste, comenzó en ti, la cercenaste, la mutilaste, lo que fue o es la verdadera vida, por causa de tanta tontería que se practica hoy por hoy en la iglesia. Fíjate que el verso 9 dice, como que si fuese poco lo que Pablo ha dicho con respecto a lo que es tener una vida en Cristo, el haber estado en Cristo y el estar siendo nutridos por esa realidad espiritual desde el trono durante el primer siglo. Es decir, poder entender eso y abandonar o no aceptarlo por andar detrás de rudimentos, de prácticas tontas, obsoletas, primarias, elementales de la vida, que el mundo nos ha enseñado, pues es la cosa más loca que uno puede escuchar, que uno pueda ver. Y entonces, como que Pablo, sintiendo
que se ha quedado corto, o el Espíritu, el Eterno en él, que es quien lo inspiró, que es quien les reveló la unción misma, les dice lo siguiente: porque en él, esto es en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo les está diciendo, señores, escuchen, lo dicho anteriormente no les mueve el piso, no les confronta y les produce la luz necesaria para dejar ya tanta tontería sutil, hueca, ineficiente, débil, como son los rudimentos del mundo, les voy a decir entonces de que en Cristo, corporalmente, en el entendido de que lo corporal ahí implica en su cuerpo, el cual era la iglesia, los cuales eran ellos, eran todos y cada uno de las audiencias a quienes Pablo les está dirigiendo la carta, era el público en ese momento, los colosenses. Pablo les está diciendo, en ustedes habita toda la plenitud de la deidad porque ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe lo que Pablo está diciendo? El término deidad implica todo lo que tiene que ver con lo divino, con lo perfecto, con lo inmortal, con lo eterno, con lo sobrenatural, con la vida, con el progreso, con las riquezas, con la salud, con la libertad, con la autoridad, con la justicia, con el amor. Todo esto tiene que ver con deidad y ustedes son el vaso, son el recipiente, son la morada de esta deidad para que sean partícipes de todo lo que Él es, Cristo, como deidad, y lo manifiesten en los días de su vida. Entonces, por Dios, una diferencia abismal es lo que le está diciendo acá el apóstol a la iglesia de los colosenses. Y es lo que el Eterno le está hablando hoy con mayor razón a quienes hemos alcanzado o vivimos más allá de lo consumado, donde no tenemos arras, donde no tenemos un adelanto, un anticipo, sino que estamos participando plenamente de la herencia, como lo es la plenitud de Dios. ¿Cómo es que hoy, siendo plenos, cómo que hoy por hoy siendo participantes de la plenitud de Dios, siendo plenitud de Dios, cómo es que aún se siguen participando de los sutiles, huecos, farisaicos, obsoletos y débiles rudimentos? Es algo totalmente inverosímil, inaceptable. Ahora, observe esto. Colosenses 2, 20, 21 y 22. Mire cómo dice. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si viviereis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí Pablo identifica a los estoiqueiones, que es el término rudimentos o elementos, como ordenanzas o mandamientos y doctrinas de hombres. Es lo que el hombre en su razonamiento, algunas veces direccionados por el Eterno, otras veces sin dirección, pero lo que se quiso hacer siempre fue algo primario, algo elemental, una leche materna, algo de iniciación, y no algo de avance, de madurez, de trascendencia, de relevancia, de grandeza. Entonces no es recomendable quedarse preso en la iniciación.
en lo primario, en lo básico. Hay que trascender, hay que llegar a la meta, hay que alcanzar la estatura, la medida de la plenitud de algo que nos asiste hoy. Hay que llegar a la meta, tenemos que realizar esa realidad que somos hoy potencialmente, pero debemos hacer la actividad, debemos hacerla un gozo, un disfrute, más allá de conceptos. Esa es la realidad. Ahora vamos a otro pasaje, a otra latitud, donde el término nuevamente aparece, y eso es Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos capítulo 5, verso 8 al 14, versículo 8 al 14 de Hebreos 5. Dice, Hebreos 5 es correcto, del versículo 8 y 9. Luego del 8 al 14, es correcta la cita. Dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, del orden sacerdotal, Melquisedec, es lo que está diciendo el autor del libro a los Hebreos. Dice, acerca de Melquisedec, parafraseando un poco, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, fíjate que va a poner los estoiqueyones, los va a comparar con niveles educativos. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros estoiqueyones, rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De manera que aquí el autor a los Hebreos está poniendo más en relieve y en manifiesto que los rudimentos forman parte de una etapa de iniciación, de una vida de comienzo, de un génesis en una vida. Pero que la vida no consiste de leche solamente, no consiste de esa etapa alimentaria básica, elemental, sino que hay un nivel de alimentación superior, pero para ello hay que tener, hablando en términos humanos, un estómago preparado para recibir alimentos más sólidos. Y esto se está usando como metáfora para hacernos entender de que aquí Pablo está llamando los rudimentos, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Había gente que aún no había podido trascender a estos rudimentos, no había podido llegar a algo que estaba accesible ya, que estaba disponible ya en el primer siglo. Escuche bien, la iglesia del primer siglo, todas y cada una de ellas mencionadas acá en la Biblia por ciudades, tenían acceso a algo superior a los rudimentos o a los estoiqueión. Tenían algo superior, tenían algo más concreto, con mayor nivel de conocimiento, de luz, de revelación. Algo mucho más profundo que la leche, que lo liviano, que lo superficial, que lo básico. Y fíjate si lo que estoy hablando no es cierto, que el autor a los Hebreos está llamando a los rudimentos de la palabra de Dios, cosas que ya deberían de ser abandonadas, como todo niño nace cuando comienza a crecer, ya llegar a etapas superiores, deja lo que es de niño. Pablo dice, yo cuando era niño, jugaba como niño, hablaba como niño, o actuaba como niño, hablaba como niño y pensaba como niño, pero después que fui adulto dejé las cosas que son de niño. Básicamente es lo que el autor a los Hebreos va a decir acá. En el capítulo 6, ya usted sabe la dinámica de estudio, olvidamos los capítulos,
y le conectamos el pensamiento. Dice el verso 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya la doctrina de Cristo, los rudimentos, dejando ya los estoiqueyones de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, hay que avanzar, hay que trascender, hay que ir más allá de lo elemental, hay que ir más allá de lo primario, hay que ir más allá de lo superficial. Es lo que está diciendo. Y lo dice cómo se va a hacer, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, imagínese, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio, y termina diciendo, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Claro, no se puede permitir algo que usted mismo no quiera permitir. Lo que el autor está diciendo, lo perfecto, lo superior a lo primario, está disponible ya para todos ustedes. Pero son ustedes quienes se niegan a hacerlo porque son ustedes quienes ya después de tanto tiempo practicando estoiqueyones, practicando mandamientos, doctrinas de hombre, se han quedado habituados a ello. Son ustedes los que no quieren trascender a escuchar lo medular, a escuchar lo estructural, lo relevante, lo trascendente en Dios que está disponible para ustedes. Son ustedes quienes no quieren avanzar, quienes no quieren trascender. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes no lo permiten, pues Dios no va a obligar a que ustedes lo hagan. Sin embargo, aquellos que sí tienen la valentía, el coraje y han despertado esta realidad, lo hacemos, trascendemos, vamos hacia allá, hacia lo perfecto, hacia lo grande, hacia lo relevante. Y el tiempo que me queda es entonces para despedirme y darle gracias por estar allí, y de esta manera culminamos con el tema rudimentos en la Biblia. Será hasta la próxima. Un abrazo a todos.